crítica, de nutrición, ya, y cada uno está integrado por todo un equipo multidisciplinario. Entonces de ahí nace el tema de poder realizar un abordaje desde un punto de vista kinésico, ¿no?, en el tratamiento de los pacientes neurocríticos dentro de la UCI, y al mismo tiempo mostrar la importancia del trabajo de todo el equipo multidisciplinario en cuanto a la rehabilitación. Y bueno, vamos a dar inicio. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, Johnny. ¿Cómo están todos? Bueno, Andrea y un gran amigo también, así que un placer, como siempre. Claro que sí, para nosotros sí, es un placer tenerte a vos. Y nada, vamos a dar inicio entonces con su presentación. Ya hay mucha gente que ya está en línea, conectado, entonces, bueno, el público es tuyo, Hugo. Dale. Perfecto. Muy bien, hay que ver si funcionaban los controles. Si en algún momento algo no se escucha o algo, no duden en avisar. El tema que nos invita a reunirnos hoy es el abordaje kinésico intensivo. Y obviamente vamos a hacer referencia a la importancia del trabajo multidisciplinario en rehabilitación. Como bien dijo Johnny, el objetivo de la presentación era básicamente hacer hincapié en la rehabilitación dentro de los cuidados críticos, pero si en algún momento surge alguna pregunta o algún tema relacionado con la atención en general, no duden en que podemos charlarlo si así lo desean. Dentro de los objetivos que me propuse en la presentación, vamos a hablar acerca de las consideraciones especiales que nos amerita el cuidado neurocrítico, el contexto global de la rehabilitación dentro del área de cuidados neurocríticos, qué rol cumple el kinesiólogo en relación a la terapia física y los cuidados respiratorios dentro de esta población de pacientes. Vamos a hablar, aunque sea un poco engorroso, de la evidencia científica disponible acerca de la rehabilitación hasta la actualidad, y obviamente vamos a ver qué implicancias y qué aportes puede generar el equipo multidisciplinario en rehabilitación, haciendo especial hincapié en el trabajo de fonoaudiología y terapia ocupacional, que son las dos ramas de la salud que más se encuentran en los diferentes ensayos que hablan de rehabilitación dentro de la unidad de cuidados neurocríticos. Para finalizar, vamos a hacer referencia a un protocolo que les propongo, que es uno de los que utilizamos dentro de la rehabilitación de nuestros pacientes neurocríticos. Si pensamos, a ver, un cachito, perdón, quiero correr esto para que no me moleste. Bien, ahí está. Si pensamos en los cuidados neurocríticos, el pilar del manejo de estos pacientes obviamente es tratar el problema primario, que como ustedes ya saben es lo que motiva el ingreso del paciente a la unidad de cuidados neurocríticos. Y obviamente prevenir cualquier complicación secundaria o lesión secundaria que deriva en general de su tratamiento. Si nosotros pensamos en cuáles son las noxas que intervienen en las lesiones primarias, obviamente que los factores traumáticos, los factores isquémicos, inflamatorios, infecciosos, tumorales, hemorrágicos y metabólicos cumplen un rol principal. Si pensamos en la lesión secundaria, recordemos que tenemos causas que son sistémicas, que pueden ser las siguientes: la hipotensión, la hipoxia, la hipercapnia o la hipocapnia, la fiebre, hiponatremia y entre otros. Y también que responsables de las lesiones secundarias pueden ser factores locales, como los edemas, la hipertensión endocraniana, las convulsiones o el vasoespasmo. Si pensamos en el paciente neurocrítico, fíjense que rápidamente se nos viene a la pregunta, al igual que hace el dibujito que está al costado, es si los datos obtenidos en pacientes de la unidad de terapia intensiva en general pueden ser extrapolados a los pacientes neurocríticos. Si pensamos que esta población de pacientes en general se analiza con mucho énfasis la presión intracraneana y todos los parámetros relacionados, tanto cuantitativos como cualitativos, que el control de la ventilación, la termomanipulación, el manejo hemodinámico, el manejo de la hipertensión arterial se tornan fundamentales. Obviamente el manejo específico de la anemia, del sodio, que tienen un riesgo infeccioso alto y que suelen tener falla multiorgánica asociada a distrés. Analizando estos puntos, rápidamente nos damos cuenta que no sería lo correcto extrapolar los datos de la población de terapia intensiva en general a esta población de pacientes.
pero lamentablemente en muchos aspectos es lo que sucede. Si tenemos en cuenta la neuroprotección fisiológica, en general vamos a reconocer siempre las reglas de la 6N, y lo van a ver en todos los... quiero correr esta barra de trabajo que me molesta mucho. Ahí está. Lo vamos a ver en general como la normotermia, la normonatremia, la normoglucemia, normocapnia, normoxemia y normovolemia. Fíjense en estos dos aspectos, normoxemia y normocapnia, cómo los cuidados respiratorios juegan un rol importante y pueden generar condicionamientos y variaciones en estos dos aspectos que son parte de la regla de neuroprotección fisiológica en esta población de pacientes. ¿Qué contexto encontramos en la bibliografía acerca de la rehabilitación en cuidados neurocríticos? La evidencia para informar las prácticas de rehabilitación en pacientes con injuria cerebral se ha extrapolado hasta el momento de lo que dijimos, de la literatura más amplia de los cuidados críticos. Y basados en esto, muchas terapias intensivas con pacientes neurocríticos contratan a especialistas en rehabilitación, que entre ellos encontramos los fisioterapeutas o los kinesiólogos, los neurolingüistas o los fonoaudiólogos y los terapeutas ocupacionales para la rehabilitación física. También sabemos que hasta la actualidad no se ha establecido un marco de tiempo definido para iniciar la rehabilitación, a pesar de que sucede, y que tampoco los datos relacionados con la seguridad de estas intervenciones están bien establecidos, ¿sí? Sobre todo la rehabilitación en las etapas tempranas. Lo que sí sabemos, y que ustedes lo pueden comprobar fácilmente al hacer una revisión de la bibliografía, es que en los últimos 10 años más o menos, una de las áreas más destacadas de investigación dentro del accidente cerebrovascular es el conocimiento profundo de la plasticidad cerebral, o de la plasticidad del sistema nervioso central, y en el importante rol que cumple la rehabilitación en esta función neurológica. Si pensamos en el valor de la rehabilitación, obviamente todos los servicios de neurorehabilitación tienen como objetivo minimizar la morbilidad, permitiendo el mayor grado de funcionamiento físico, psicológico y social posible de este paciente, o permitiéndolo. La bibliografía en general sugiere que las inversiones en servicios de rehabilitación básicamente se compensan, las inversiones económicas, ¿no?, por una reducción de los días de delirium, niveles más altos de movilidad funcional, y una reducción de la duración de la estancia en UTI y del hospital. Y con respecto al desarrollo de la rehabilitación basados en programas de movilidad, o sea que intentan que el paciente se mueva lo antes posible, hay reportes que han tenido impacto financiero y que el costo relacionado con la atención en salud incluso se reduce. O sea, la rehabilitación tiene un costo que obviamente se traduce en costos económicos, pero algunos ensayos clínicos nos demuestran que invirtiendo en rehabilitación, no solo los resultados en términos de función física, días de delirium, estadía en UTI y actividades de la vida diaria se mejoran, sino que también los costos económicos de la atención. Si pensamos qué barreras presentes existen en la rehabilitación neurológica, pero dentro de la terapia intensiva, yo creo que uno de los primeros aspectos que hay que tener en cuenta son como las ideas que nosotros tenemos o que el personal de salud tiene acerca de la rehabilitación. Porque en general prescribir movilización y terapia física a pacientes que están muy graves, incluso que tienen riesgo de muerte, que en algunos casos están afásicos o hemipléjicos, suele parecer contraintuitiva. O sea, es normal indicar rehabilitación, parecería un paciente quirúrgico, traumatológico, pero un paciente neurológico grave, en general, no es lo más frecuente, digamos. Otro aspecto importante es que algunos pacientes con enfermedades neurocríticas, como todos sabemos, tienen dispositivos intracraneales, que muchas veces está el fantasma que se pueden desplazar, que si se los manipula mal, lo cual es cierto, puede tener riesgo de infecciones del sistema nervioso central que son graves. Entonces, en general es como otra barrera existente. Y obviamente también que en los orígenes de los cuidados neurocríticos, el reposo estricto en cama había sido propuesto como una intervención terapéutica para optimizar la hemodinamia cerebral. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, forman parte como del conocimiento del equipo de salud y terminan siendo como una barrera. Otro aspecto importante, y vaya que es importante, es que muchas veces la derivación a terapia física o a rehabilitación se retrasa, y la explicación que en general se suele dar es que
falta como conocimiento acerca de qué eficacia tienen estas intervenciones de rehabilitación, y si la eficacia sobrepasa los posibles riesgos. Obviamente, esta falta de conocimiento se debe a aspectos científicos que suelen tener un peso científico reducido, porque la terminología y las técnicas en general de rehabilitación no suelen estar estandarizadas y son difíciles de comparar. Y obviamente también hay ausencia de investigaciones que tengan resultados concretos y que estén rigurosamente relacionadas cuando pensamos en rehabilitación, ¿no? Es difícil encontrar ensayos clínicos controlados que nos puedan dar sustento científico sólido para que también la rehabilitación sea tenida en cuenta con la importancia que se tienen en cuenta otras intervenciones en este estadio agudo de los pacientes. Relacionado con estas barreras, le traje dos encuestas, una del 2007 y otra del 2013, que es el mismo grupo de trabajo y básicamente intenta dilucidar cuáles son los factores que intervienen en el acceso a la rehabilitación. Y fíjense que los factores frecuentes más negativos, en el 2007, dicen que es la discapacidad funcional y cognitiva preventiva. Este es el mismo grupo de trabajo, y son 7 años después, y fíjense que la movilidad y la situación cognitiva, en conjunto con el apoyo social, siguen siendo, a pesar de que pasó el tiempo, digamos, aspectos importantes dentro de las barreras, digamos, para elegir si el paciente es capaz o no de acceder a la rehabilitación. Con respecto a la accesibilidad del entorno familiar y del paciente, todos sabemos que también tiene como que una connotación que difícilmente se asocie a niveles de medición o escalas de evaluación que sean rigurosamente aplicadas para todos los pacientes. Por eso el proceso de triage en general depende muchas veces de la susceptibilidad individual del organismo o de la persona que tenga que derivar a ese paciente de rehabilitación, y no por ahí de normas claras y iguales para todos los pacientes. En este contexto les traje una encuesta que hace referencia a la rehabilitación básicamente en pacientes con injuria cerebral severa y moderada, ¿sí? Pero los que responden son miembros de la Sociedad de Cuidados Neurocríticos y del Congreso Americano de Medicina de Rehabilitación. O sea que en este caso lo que vamos a ver es qué responden profesionales que se encuentran inmersos dentro de los cuidados neurocríticos. El diseño es una encuesta electrónica anónima y el objetivo era básicamente caracterizar la práctica actual. Lo que se ve dentro de los resultados que yo se los traje es que de esta población de pacientes, el 98% recomendó la atención de rehabilitación mientras los pacientes están en terapia. Y que el 38% de estos basó la decisión de indicar la rehabilitación según hitos o pasos que deben cumplirse. Los hitos más frecuentes a la hora de indicar terapia de rehabilitación por fisioterapia o terapia ocupacional fueron la normalización de la presión intracraneana y la estabilidad hemodinámica. Fíjense que la terapia del habla o fonoaudiología se recomendaba recién luego de que los pacientes eran extubados. Y fíjense, algo anecdótico que también reconocen estos especialistas, es que tanto la fisioterapia como la terapia ocupacional se realizan rara vez todos los días debido a la escasez de terapeutas. Si nos basamos básicamente en lo que dicen las sociedades científicas, les traje una guía de práctica clínica que es del año 2020, de la Sociedad de Neurorehabilitación, y que básicamente nos aclara un poco el panorama y dice quién debe recibir el tratamiento de rehabilitación en esta población de pacientes. Y dice que todos los pacientes que hayan sufrido un ACV o un trauma encefalocraneal y que tengan una mínima estabilidad clínica y se hayan controlado las posibles complicaciones que afecten el estado vital del paciente, deberían recibir rehabilitación. Como sabemos, la rehabilitación es para tratar la pérdida de las capacidades físicas, cognitivas, sensoriales y emocionales de todos estos pacientes que sufrieron el daño cerebral. Y que sostiene que la decisión acerca del potencial de recuperación de las personas o de los pacientes debe basarse en personas con experiencia, o sea, básicamente demostrable en rehabilitación.
Y para hacerlo tienen que utilizar herramientas que sean validadas, estandarizadas y adaptadas. Esta misma guía, basándose en las normas GRADE, lo que hace es tratar de darnos una serie de recomendaciones. Fíjense que vuelve a hacer hincapié en quién debe recibir tratamiento con un nivel de evidencia alto. En este caso dice que los pacientes que sufren un ictus en fase aguda y que estén hospitalizados deben recibir rehabilitación, ¿sí? Por lo menos ser sometidos a una valoración inicial por profesionales expertos, ¿sí? También sostiene que, obviamente, estos pacientes tienen que estar preparados para iniciar rehabilitación y que tengan objetivos susceptibles de ser rehabilitados. O sea, básicamente lo tiene que analizar alguien que tenga experiencia para poder delimitar si ese paciente tiene un objetivo. Y vuelve a decir lo mismo, todos los pacientes que hayan sufrido un ACV y que estén preparados para recibir la rehabilitación deben ser evaluados y participar del proceso de selección y recibir una terapia de rehabilitación en este caso. Los pacientes con traumatismo craneoencefálico en su fase aguda también tienen un nivel de recomendación para iniciar rehabilitación, pero el nivel según las normas GRADE es bajo. Entonces, acá están delimitando normas claras de cómo por ahí o quiénes son los pacientes que deberían acceder al servicio de rehabilitación. Si pensamos en el rol de un profesional de la salud que se desarrolle dentro de la terapia intensiva, parecería ser que el kinesiólogo es uno de los principales o los ejes de la rehabilitación dentro del profesional, dentro de los profesionales que están en la unidad. Y en este contexto hay sociedades científicas que intentan regular cuáles son las competencias de estos profesionales. Una de ellas en nuestro país es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y básicamente lo que dice es lo siguiente, que el kinesiólogo que trabaja en una unidad cerrada debe ser el profesional experto y referente, tanto de los cuidados respiratorios como de los cuidados relacionados con la rehabilitación. Pero para hacerlo tiene que ser capaz de utilizar herramientas de evaluación y tratamiento que estén validadas. Fíjense que básicamente resume esta parte diciendo que el kinesiólogo debería ser un referente dentro de este equipo de trabajo en las áreas citadas, o sea, tanto rehabilitación motora como los cuidados respiratorios. Básicamente vuelve a hacer la misma recomendación, pero relacionado con la rehabilitación motora, y dice que, de nuevo, el profesional encargado de la rehabilitación dentro de la unidad crítica debería ser el kinesiólogo, sabiendo que todos los pacientes que están en área crítica, que sufren enfermedades graves, tienen riesgo de adquirir diferentes entidades clínicas relacionadas con la gravedad. Y una de ellas es la debilidad adquirida en la terapia intensiva, y fíjense que algunos de los factores de riesgo son prevenibles y lo marca la inmovilidad como uno de los más fáciles de revertir, ¿sí? Y en ese contexto, fíjense la importancia que podría llegar a tener implementar protocolos de movilidad para tratar de combatir esta entidad clínica. Fíjense que los resultados relacionados con la debilidad adquirida en UTI, cuando se los combaten, fíjense que a través de protocolos logra aumentar la fuerza de los pacientes y aumentan los metros de caminata sin ayuda. Y podría tener beneficios potenciales también esto de la rehabilitación motora en los días de delirium, en la estancia hospitalaria, terapia y demás. Para poder llevar a cabo este trabajo, todos los profesionales de la rehabilitación deberíamos tener conceptos incorporados, y uno de esos que combate esta inmovilidad relacionada con la enfermedad crítica podría ser el concepto de CASH. Si lo recordamos, recuerden que este concepto lo que pregona es que siempre el paciente, cuando esté estable clínicamente, tiene que estar cómodo, cooperativo y calmo, que básicamente su tratamiento farmacológico primero se debe basar en la analgesia, que la sedación tiene que estar programada por objetivos y que el cuidado siempre tiene que estar centrado en la persona y su entorno familiar. Y fíjense que este concepto que intenta combatir eso que dijimos que era tan importante como la debilidad adquirida en la terapia intensiva, tiene como herramienta principal la movilización. Si vamos a las guías que básicamente intentan controlar, ya sea a través de su evaluación y tratamiento, el dolor, la agitación y el delirium, que son las guías PAD, también recomiendan como medidas para poder combatirlas
la movilización precoz. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta como profesionales de la rehabilitación estos dos grandes conceptos en todo nuestro accionar, seguramente vamos a estar bien encaminados a la hora de iniciar la rehabilitación en esta unidad crítica. Si nos paramos exclusivamente dentro del desarrollo del área profesional de los kinesiólogos, pero en los cuidados neurocríticos, esta revisión del 2019 intenta básicamente unificar cuál sería el rol de este profesional en esta unidad de trabajo. Y dice algo que me pareció bastante interesante y creo que va en la misma línea de lo que venimos charlando. Fíjense, el manejo de fisioterapia en las terapias intensivas dice que varía significativamente debido a factores que pueden ser como el país donde se encuentre la unidad de cuidados intensivos, las pautas clínicas locales, o sea, lo que regulan las diferentes sociedades científicas que estén en ese lugar, y obviamente la disponibilidad de fisioterapeutas especialistas en el área, y la política de reembolso. Fíjense que nuevamente entra a jugar el factor económico como uno de los determinantes para que los pacientes o la rehabilitación entre a jugar un rol importante dentro de esta área clínica. Sacando todas esas cositas, trata de unificar y lo resume en esta tabla, diciendo que las funciones del kinesiólogo en esta unidad deberían estar relacionadas con la prevención y el manejo de las secreciones traqueobronquiales, o sea, prevenir que se manejen mal, digamos, prevenir y manejar las atelectasias, optimizar la ventilación local y regional, optimizar el desajuste de relación ventilación-perfusión, el trabajo respiratorio, reducir la resistencia de la vía aérea, prevenir las complicaciones del posoperatorio, prevenir o posponer la necesidad de intubación orotraqueal, facilitar el weaning, realizar la movilización temprana, lo que estábamos viendo acá, facilitar la recuperación neurológica, prevenir y manejar el anormal tono o sea, el tono muscular, prevenir y manejar lo que sean las contracturas y deformidades, y promocionar la mejoría funcional. Siempre intentando mejorar el estado de sensorio y el estado cognitivo, y obviamente manejar el dolor neuropático y musculoesquelético, previniendo las úlceras por decúbito y la trombosis venosa profunda. Fíjense que son varios los aspectos que, en general, esta revisión que hace hincapié a cómo debería ser el manejo del kinesiólogo, engloba las diferentes cosas que en general deberíamos hacer dentro de nuestro quehacer profesional. Ya sabemos básicamente más o menos por qué deberíamos iniciar el proceso de rehabilitación y teniendo en cuenta cuáles son nuestras limitaciones y en dónde nos podemos desenvolver. Deberíamos intentar ahora, entre todos, poder pensar cuándo comenzamos. O sea, lamentablemente seguimos sin tener un marco científico sólido que nos pueda decir, bueno, a través de este tiempo lo hacemos, pero lo que sí sabemos es que permanecer en la cama después de una lesión neurológica grave se asocia con complicaciones graves. Entre ellos hay varios reportes que dicen que los pacientes que están mucho tiempo en cama tienen mayores infecciones respiratorias, también asociada con la trombosis venosa profunda. También sabemos que el reposo prolongado en cama se asocia a reabsorción ósea, lo que vimos, también a pérdida de masa muscular, a la debilidad adquirida en UTI, y también a otros problemas del sistema musculoesquelético, como por ejemplo anquilosis, deformidades y demás. Otra cosa que sí sabemos y que está muy en boga en este momento es que dice que aparentemente el mejor periodo para realizar la estimulación neuronal, que bien se lleva a cabo con la rehabilitación, podría estar en una ventana muy estrecha después del inicio de la lesión cerebral. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, vemos que la rehabilitación aparentemente cumple, o sea, tiene como objetivo tratar de combatir complicaciones graves de la inmovilidad, y que al no tener un sustento bibliográfico que nos diga cuándo hacerlo, pero sin tener alguna contraindicación específica, parecería ser que lo ideal sería hacerlo lo antes posible. Relacionado con esto, este es uno de los primeros trabajos que trata de dilucidar qué pasa con el efecto, o sea, qué es lo que pasa con incrementar la movilidad en relación a la morbilidad de los pacientes que están en los cuidados neurointensivos. O sea, yo trato de aplicar una intervención, que en este caso va a ir de la mano de aumentar la movilidad de los pacientes y ver qué pasa. Este trabajo del 2012 es un estudio prospectivo de un solo centro y que, como dijimos, trató de evaluar la efectividad del incremento de la movilidad.
Lo que hizo fue evaluar a todos los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados neurointensivos por un periodo de tiempo preestablecido, y el estudio consistió en un periodo de observación previo a la intervención y otro de seguimiento posterior a la intervención. Y la intervención fue un protocolo de movilidad que lo llamaron PAN+. O sea, básicamente, de ahora en más vamos a empezar a ver diferentes protocolos que lo que trataron de hacer es esto que dijimos que hay que hacer en los pacientes neurocríticos, que es intentar moverlos. Y con el objetivo de ver qué era lo que pasaba. El protocolo se lo creó un equipo multidisciplinario de este hospital que estaba formado tanto por representantes administrativos, o sea, los que ponían la plata dentro del hospital, el personal médico, los fisioterapeutas y los jefes de enfermería o los líderes de enfermería. El protocolo se resume básicamente en esta diapositiva, pero yo, para hacérsela más fácil, lo que hice fue leerlos y tratar de ponérselo acá. Si quieren después lo volvemos a ver, pero es bastante sencillo. Lo que hicieron en este protocolo, básicamente, fue hacer un protocolo que era por estadios. O sea, si el paciente estaba en condiciones de ingresar al protocolo porque no tenía ninguna de estas cosas, alguna telectasia, PAFI menor a 300, inestabilidad hemodinámica, ingresaba al protocolo. Lo que dice el protocolo, básicamente, es que en cada punto debería estar el paciente al menos 30 o 60 minutos, y que estos puntos deberían o sea, como repetirse al menos 3 veces en el día. Si lo toleraba bien el paciente, seguía al punto siguiente. Son puntos que van del 1, como ustedes pueden ver, en este caso, a incluso el 11. ¿Sí? Estos puntos que están acá están relacionados con las actividades que se le propusieron hacer a los pacientes. Los puntos más bajos consistían en elevar la cabecera de la cama o inclinar la cama hasta que el paciente se pueda sentar o incluso descargar peso. Los puntos más elevados del protocolo ya eran sentarse al borde de la cama, pararse, deambular por la habitación, y fíjense, vuelvo hacia atrás para que lo vean, los pasos que van del 6 en adelante eran todos con objetivos crecientes de marcha, ¿sí? 20 pasos, 50 pasos, 100 pasos, ¿sí? Y acá tratar de deambular sin ayuda. A medida que los pacientes completaban cada etapa, se les alentaba obviamente a seguir el paso siguiente. Y fíjense, algo importante dentro de este protocolo, que lo que buscaban era que todos los pacientes entraran al protocolo salvo que el médico diga que no. O sea, en general vieron que siempre se busca una derivación médica para iniciar un protocolo, sobre todo de movilización. En este caso estaba tan establecido que lo que querían era básicamente que el médico diga que no. Si el médico dijo que no, si no dijo que no, el protocolo se cumplía. ¿Cuáles fueron los resultados que vieron estos investigadores? Cuando midieron los resultados, luego del periodo de tiempo preestablecido, vieron que el score de movilidad aumentaba en los pacientes que básicamente habían realizado el protocolo, o sea, después del protocolo. 44 versus 14.5, con una diferencia significativa. Y fíjense otro punto importante, que la estadía en el hospital medido en días también bajaba. ¿Sí? O sea, los pacientes que se sometieron al protocolo tenían menos días en el hospital y el score de movilidad también aumentaba. Fíjense, relacionados con las actividades van a ver las barras blancas, que son todas las actividades antes de la instauración del protocolo, y las barras negras, las actividades después del protocolo. Fíjense que fueron, en términos de número de eventos durante el día, todas fueron mayores una vez que se aplicó el protocolo. O sea que en primera instancia lo que vemos es que los pacientes hicieron más actividad una vez que se instauró el protocolo. Cuando vemos los resultados en términos de comparación entre antes de iniciar el protocolo y después, vemos que la estadía, como dijimos, en la unidad disminuyó, que los días con contenciones también fueron menores, que las infecciones adquiridas en el hospital también fueron menos, que la tasa de neumonía también fue menor, y que también las infecciones asociadas al catéter urinario también fue menor. Esto no quiere decir que por el protocolo suceda, pero hay una correlación de estadía, infecciones respiratorias y días libres de contenciones que parecerían estar aseguradas, que parecerían que están influenciadas por la instauración de este protocolo. Y otro dato importante es que el aumento de la movilidad en esta población de pacientes no condujo a aumento de los eventos adversos, ¿sí? Medidas por caídas o desconexiones involuntarias del catéter. Vieron que una de las trabas que nosotros vimos
como barreras de pensamiento, tenía que ver con ese riesgo de que el paciente, porque tiene muchos catéteres o porque es un paciente grave, se le desplace alguno y corra mayor riesgo. Bueno, por lo menos en ese trabajo no parece haber sucedido. Acá le traje otro trabajito, que básicamente lo que intenta evaluar es lo mismo, pero en este caso es el efecto de la movilización temprana sobre variables clínicas y fisiológicas, en pacientes que obviamente se tratan en la UTI de cuidados neurocríticos, digamos. Acá vuelven a hacer lo mismo, buscan determinar si el protocolo de movilización temprano aumentó la movilidad y mejoró los resultados psicológicos y psicológicos. Es un diseño comparativo de pre y post, o sea, preintervención, postintervención, 4 meses cada uno. Y el ámbito, como dijimos, fue la UTI neurológica. 600, casi 640 pacientes, y el objetivo fue un protocolo de movilidad progresiva con órdenes escritas. Vamos a ver qué sucedió en este trabajo. Para que ustedes vean, este es el protocolo que ellos usaron, que es un protocolo por escalones, que es bastante usado. Básicamente los pacientes ingresaban en el escalón 1 y iban subiendo según sus aptitudes físicas, y en resumidas cuentas el escalón 1 hace referencia a cuidados posicionales cada 2 horas, a movilización pasiva de rango de movimiento, y a que la cabecera de la cama quede hasta 45 grados. Ya el escalón 2 hace referencia a que la cabecera de la cama tiene que estar a más de 45 grados, y que el paciente se pueda sentar al borde de la cama. Ya a partir del escalón 3 descarga peso, y el escalón 4 camina sin ayuda. Lo que se ve es que en este protocolo la movilización se inició el día de ingreso, a menos que los pacientes estuvieran fisiológicamente inestables. ¿Qué resultados mostró este trabajito con la instalación del protocolo? Volvemos a ver lo mismo, fíjense. El máximo nivel de movilidad fue diferente luego de la intervención, con diferencia significativa en todos los niveles analizados. Y también vuelve a aparecer lo mismo, la estadía en el hospital y en la unidad de cuidados neurointensivos fue menor. Entonces, los niveles de movilidad y la estadía aparentemente siguen obedeciendo a favor de la intervención de la movilización temprana en esta población de pacientes. En el modelo de regresión multivariable vuelve a aparecer lo mismo, pero básicamente relacionado con la estadía, ¿no? La estadía en la unidad de terapia intensiva y en el hospital. En ambos casos, luego de la intervención, los resultados son favorables, con diferencia significativa. Acá hay uno de los trabajos que a la hora de analizar básicamente la rehabilitación en pacientes neurocríticos, por así decirlo, tiene un peso científico que es innegable, ¿sí? Es un trabajo controlado, aleatorizado, simple ciego, que se realizó casi en 60 unidades de terapia intensiva, unidades de cuidados neurocríticos, en 5 países diferentes. El estudio se llamó ABERT y básicamente incluyó a todos los pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, que era como primer evento o recurrente, y lo que se hizo fue asignar al azar al paciente que recibía movilización temprana antes de que se cumplan las 24 horas de iniciado el ACV, y el otro que recibía atención habitual. El objetivo primario de este trabajo, como lo van a ver más adelante, es tratar de evaluar a los 3 meses, después de iniciado el protocolo y de que el paciente haya sufrido el ACV, si había modificaciones en la escala de ranking, que es una escala que mide básicamente los síntomas relacionados con la discapacidad, en variación de 0 a 2 puntos. O sea, los pacientes que, si recibían el protocolo y mostraban diferencias significativas relacionadas con esta escala, que es una escala que, si ustedes pueden ver, está relacionada con las actividades que puede realizar. Los valores más bajos son los pacientes que se encuentran mejor, y los valores más altos son los pacientes que están más graves, incluso a nivel 6 es de la muerte. ¿Qué mostró este estudio? Que es bastante importante en términos de peso estadístico. Lo siguiente. Primero que nada, le cuento un par de cosas para que vayamos entendiéndolo. La intervención de movilización muy temprana, en este caso, incluyó 3 elementos, que decía, lo que veníamos hablando: comenzar dentro de las 24 horas de iniciado el accidente cerebrovascular, concentrarse en actividades para sentarse, pararse y caminar, es decir, fuera de la cama, y al menos que haya 3 sesiones fuera de la cama adicionales
en comparación del grupo de movilización muy temprana versus el otro. O sea, básicamente el grupo control era el tratamiento habitual. Y decía que el grupo movilización muy temprana tenía que tener al menos 3 sesiones fuera de la cama adicionales al grupo control, digamos. Si vemos, básicamente, en el tiempo de la primera movilización, el grupo de la movilización muy temprana lo realizó antes, la frecuencia de atención por persona fue mayor en este grupo, y básicamente el tiempo mínimo aportado por cada terapia fue mayor en este grupo de trabajo. Y el total de tiempo que recibió terapia también fue mayor, todos con diferencias significativas. O sea que podríamos decir que este grupo, en resumen, se movió antes y se movió más que el grupo control. Vamos a ver los resultados. Cuando vemos los resultados, el equipo médico se empieza a preocupar porque, fíjense, relacionado con la escala de objetivos relacionados con las capacidades de los pacientes, fue favorable en relación a los cuidados habituales. Y los pacientes que tuvieron el protocolo de movilización muy temprana les fue peor. Entonces, acá como que se nos viene abajo todo lo que veníamos viendo de que empezar con la movilización temprana podía traer buenos resultados. Y si tenemos en cuenta que este trabajo es un trabajo que tiene un peso científico sólido, y estaríamos como empezando a dudar un poco acerca de los beneficios de empezar tan temprano en esta población de pacientes. Cuando yo analizo este trabajo en detalle, porque me parecía un poco más raro, veo lo siguiente. Si pensamos como que en resultados duros, los pacientes que estuvieron en el grupo de movilización muy temprana se murieron el 8%, ¿sí? Relacionados con, o sea, en comparación con el 7% de cuidados usuales. Y fíjense esto, cuando analizan el cuidado usual, o el cuidado sin la movilización muy temprana versus la movilización temprana, fíjense que los pacientes que pudieron llegar a caminar 50 metros sin asistencia fue prácticamente igual. O sea, encontraron diferencias en términos de actividades de la vida diaria, por así decirlo, pero después en variables de motricidad no hubo muchas diferencias. Así todo tiene diferencia significativa el resultado. Cuando veo el apéndice para ver en detalle, me doy cuenta de algo importante, que son pacientes que nosotros dijimos que empezaban el protocolo de movilización temprano, pero eran pacientes que nunca ingresaron a la terapia intensiva, que nunca tuvieron una intervención quirúrgica, y obviamente también excluyeron los pacientes más graves. O sea, si el paciente no podía hablar, por ejemplo, no estaba en el protocolo. Entonces, a pesar de que sea un trabajo que tenga, o sea, por así decirlo, un peso sólido a comparación de los otros estudios, porque es multicéntrico, mucha cantidad de pacientes, no aplica a nuestra unidad de trabajo. Pero esto lo explican tarde en el desarrollo, porque ellos te dicen que son pacientes críticos, te hablan de las unidades cerradas, y uno piensa que es una unidad de cuidados neurocríticos, y cuando ves son pacientes que estaban internados en sala general. Así todo, es un punto a pensar que la movilización muy temprana en cierta población de pacientes puede no ser del todo favorable. Como me quedé un poco preocupado, seguí buscando acerca de este trabajo, y vi un comentario de la Sociedad de Neurociencia, que lo sacó como artículo del mes, y básicamente el presidente de esta sociedad salió a comentar el trabajo, y lo que dijo se los resumo acá como para transmitir un poco más de tranquilidad acerca de los resultados. Dice: los resultados de este estudio contradicen en gran medida nuestro pensamiento convencional y la práctica de movilización temprana después de un accidente cerebrovascular. O sea, básicamente una sociedad científica de gran prestigio dice que los resultados le generan las mismas dudas que nos generan a nosotros. ¿Por qué un paciente que se mueve antes puede tener mayor riesgo? Bueno, ellos también, como que dicen, bueno, tomémoslo con precaución. También sostiene que este estudio, a pesar de que dio diferencias, no tuvo un poder estadístico suficiente para justificar que los pacientes no se tengan que seguir moviendo. Entonces, a la luz de las limitaciones de los ensayos, incluyendo este, el presidente de la sociedad dice: se debe tener precaución antes de realizar cualquier cambio en la práctica clínica. O sea, es un trabajo que no hay que dejar de mirarlo, pero hay que seguir investigando más para ver si esto realmente
es así y si el factor de tiempo en esta población de pacientes puede llevarnos realmente a tener malos resultados. Seguimos viendo trabajos, en este caso vemos qué pasa con el rango de movimiento pasivo en los pacientes de cuidados neurocríticos, porque muchas veces cuando están graves no tenemos mucha participación por parte del paciente, como ustedes saben, y lo que hacemos es movilizarle todas las articulaciones. Este estudio nos viene bien porque básicamente lo que hizo fue analizar datos prospectivos recopilados de 84 pacientes que tenían una monitorización cerebral multimodal. O sea, básicamente tenían monitoreo continuo de PIC, la presión de perfusión cerebral y la presión tisular de oxígeno cerebral, ¿sí? Y obviamente estos pacientes eran expuestos a la intervención que era la movilización pasiva de todas las articulaciones. Para que ustedes sepan, en el protocolo, antes de iniciarlo, los pacientes se colocaban a 30 grados en posición de la cabeza, de la cabecera de la cama, perdón. Durante el protocolo la pseudoanalgesia no tuvo cambios, y como dijimos, lo que se hacía era movilizarle todas las articulaciones de tanto los miembros superiores como de los miembros inferiores. Y se tomaban mediciones que eran 15 minutos antes de realizar el protocolo, durante y 15 minutos después. Si vemos la presión de oxigenación tisular cerebral, tanto antes, durante como en el posterior al tratamiento, no tuvo cambios. Si pensamos en presión intracraneana, PPC, y presión tisular de oxígeno, cuando analizamos todas las variables, digamos, tenidas en cuenta antes, durante y después de la intervención, vemos que las diferencias no fueron significativas. Entonces, este trabajito puede ayudarnos a darnos un poquito de luz de que el rango de movimiento pasivo en pacientes que estén críticamente, aparentemente, no tiene grandes repercusiones en variables que sí son preocupantes, como la presión intracraneana, la PPC, y la presión tisular de oxígeno cerebral. Por lo menos una primera aproximación. Fíjense, otro trabajo que nos aporta un poco de luz a los pensamientos que vimos al inicio de la presentación. Este es la implementación de movilidad temprana en una unidad de cuidados neurointensivos, pero de pacientes que tenían dispositivos ventriculares externos, ¿sí? DBE. ¿Qué es lo que se hizo en este trabajo? Lo que se hizo fue generar un algoritmo de movilización para pacientes que, como dijimos, tenían DBE y estaban todavía en la unidad de terapia intensiva neurológica. Fueron 45 pacientes, lo que se hizo fue un antes y un después de la instauración de este protocolo, y básicamente, para que ustedes tengan como un poco más de datos de cómo se realizó, lo que hacían era, para probar los pacientes que entraban al protocolo, obviamente tenían que tener una derivación ventricular externa, pero la tenían que tolerar la oclusión durante 30 minutos, sin variaciones de la presión intracraneana mayores a 20 milímetros de mercurio, y que en ese momento, cuando se los ocluía y durante los 30 minutos, no tenga fluctuaciones del estado neurológico, ¿sí? La movilización de los pacientes fue a través de fisioterapia y terapia ocupacional. O sea que fue un protocolo que se realizó bajo estas normas. Pero era obligatorio que tanto los fisioterapeutas como los terapistas ocupacionales se formen, digamos, en cuáles eran las señales de alarma y puedan certificar, digamos, a través de un examen, si habían comprendido o no qué pasaba si el paciente de alguna forma durante la terapia experimentaba alguna alteración del sensorio, si corría riesgo el desplazamiento de un catéter, o sea, tuvieron varias etapas de formación. Y obviamente lo que sí era importante, porque estaba supervisado todo el tiempo por un enfermero, que se verifique la adecuada posición de los catéteres antes de empezar el protocolo, y que siempre el vendaje que tenga el paciente en la cabeza esté intacto antes de empezar la actividad. Fíjense, días de la primera movilización, menos en el grupo que estuvo asociado al protocolo en comparación al grupo que no había participado, que no había recibido, digamos, atención con la instauración del protocolo. Y fíjense, a pesar de que no tenga diferencia estadística, el alta al domicilio o al centro de rehabilitación fue mayor en los pacientes que tuvieron, en términos de porcentaje, que tuvieron tratamiento, obviamente, posterior a la intervención de este protocolo. Pero acuérdense que lo que buscaba este trabajo como resultado era ver si los pacientes presentaban complicaciones a la hora de, básicamente, recibir el protocolo.
Y el dato positivo es que ninguno de los pacientes, tanto del grupo que estaba previo a la instauración del protocolo como posterior a la instauración del protocolo, tuvo algún problema relacionado con la seguridad del catéter. ¿Qué pasa con la rehabilitación temprana y la decanulación? Este es un estudio también del año, si mal no recuerdo, 2018, es retrospectivo, tiene debilidad obviamente metodológica, pero son 66 pacientes traqueostomizados que ingresaron a la unidad de neurorehabilitación. 40 de estos 66 pacientes iniciaron la rehabilitación temprana, o sea, dentro de la terapia intensiva, y 26 una vez que ingresaron al centro de rehabilitación. La intervención fue un programa de rehabilitación que consistía en 1 hora al día, compuesto de movilizaciones en cama, estimulaciones sensitivas y en ocasiones sesiones de verticalización. O sea, había un grupo que se movía tempranamente y otro que se movía tardíamente. La diferencia en la población de estudios no tuvo diferencia en el protocolo de movilización temprana y el de movilización tardía. Fíjense en términos de edad, género y etiología, no hay diferencias. Y tampoco en las escalas de evaluación neurológica al inicio del protocolo. ¿Qué es lo que sucedió? Los pacientes que tuvieron el inicio de la rehabilitación en la unidad de cuidados intensivos neurológicos en comparación con los que tuvieron la rehabilitación tardía, se decanularon más rápido. ¿Sí? Los pacientes, como dice acá, y deberíamos, no sé si tenerlo en cuenta, pero es un dato no menor. Acá hay algo también que yo no les conté, que me parece importante. Los pacientes que se rehabilitaban tempranamente se quedaban en la misma institución, o sea, eran pacientes que estaban en este hospital, en la terapia intensiva, pasaban al área de rehabilitación y nunca cambiaban de institución. Estos 26 pacientes que están acá eran pacientes que venían de otro lado, así que no sabemos los cuidados iniciales que tuvieron unos frente a otros, así que este resultado por ahí puede haber estado influenciado por eso. Otra revisión, pero un poco más actualizada, en este caso del 2020, que habla acerca de la movilización temprana en pacientes neurocríticos, y tuvo como objetivo, como toda revisión, básicamente examinar a través de la búsqueda bibliográfica los beneficios potenciales de la rehabilitación. Los puntos clave que nos lleva a la conclusión esta revisión, digamos, es que la movilización temprana puede mejorar resultados funcionales, como venimos viendo, en términos por ahí de movilidad, estadía, ¿sí? Actividades de la vida diaria, pero sin embargo que el tipo, la dosis, la intensidad y la frecuencia de la movilización siguen estando poco definidos, ¿sí? O sea, hay algunos protocolos, pero todavía no podemos decir que esos protocolos son unificables o que en todos los trabajos, en la mayoría de los trabajos figuran. También sostienen que se necesitan más investigaciones para comprender qué impacto tiene la movilización o el inicio de la movilización en esta población de pacientes, y también nos deja como una luz al final del túnel, porque dice que ahí lo que vimos hace un rato, que algunas series de casos y estudios de corte sugieren que la movilización temprana y progresiva de los pacientes que tienen DBE parece ser factible y seguro. A mí me pareció, básicamente importante traerles recomendaciones que tiene esta revisión del 2020, que dice, o trata de ayudarnos por ahí a definir criterios para incluir a los pacientes a los protocolos de rehabilitación y criterios que nos permitan por ahí retirarlos. Fíjense, en este caso te dice un criterio de inclusión para un paciente, son simples, que tenga un Glasgow mayor a 3 y que tenga estabilidad espinal, y criterios de exclusión cuando ingresaron al protocolo puede ser la reducción del estado de conciencia, convulsiones, agitación, caídas, o que el dispositivo de medición se haya salido, por así decirlo. Parecen ser muy como claros y que no necesitan mucha, digamos, mucha inteligencia poder proponer estos criterios, pero bueno, básicamente por lo menos nos da un punto de referencia para hacer. Otro aspecto positivo que tiene es que nos da recomendaciones según el tipo de lesión que sufre el paciente, qué recomendaciones en cuanto al momento de empezarlas, y obviamente las consideraciones especiales que podemos llegar a tener según el tipo de lesión. Pero en la mayoría de los casos dice que tenemos que vigilar estrictamente la presión arterial, garantizar la seguridad de la derivación ventricular externa, y obviamente cuando tenemos una injuria, un lesionado medular, tratar de esperar que pasen por lo menos 24 horas de la estabilización quirúrgica.
nos muestra que hay formas de movilizar a los pacientes y hacerlos cargar peso, a pesar de que el paciente por ahí no sea capaz de, por su tono muscular o su aptitud física, hacerlo por sus propios medios, que son las bipedestadoras, que son muy útiles y nos podrían servir como para continuar la rehabilitación, aún en pacientes que por ahí no tienen aptitudes para descargar peso, ¿no? Nada, recomendaciones. Es una guía que de alguna forma marca como un nivel de referencia relacionado con las diferentes lesiones neurológicas, cuándo podría ser el mejor momento para movilizarse, siempre basándose en la evidencia disponible que está en los ensayos clínicos. Una de las últimas revisiones relacionadas con la movilidad que le voy a hacer que veamos juntos, este caso es China, y básicamente lo que hizo fue una revisión que tiene metaanálisis al final, y básicamente lo que buscó es qué eficacia tiene la movilización temprana en pacientes con ACV. Fíjense que la mayoría de los estudios son en accidente cerebrovascular, y lo que tratan de analizar son varias cosas. Los eventos adversos, fíjense que vuelve a tener el estudio que nosotros dijimos, pero en este caso es la fase 2, que incluía pacientes que estaban en estado crítico, yo no se los puse porque es prácticamente lo mismo. Y básicamente lo que dice, acá se lo marqué al resultado principal, pero lo que compara son estudios de la movilización temprana y cuidados usuales. Ellos definieron dentro de su revisión bibliográfica que la ventilación muy temprana, perdón, la movilidad muy temprana, eran aquellas que sucedían en los 2 días posteriores del inicio del ACV. Eso fue como un corte que propusieron ellos. Y lo que ven en relación con esta movilidad muy temprana es que al analizar los eventos adversos, en comparación con el tratamiento usual, la actividad ultratemprana no aumenta los riesgos o la incidencia de eventos adversos. O sea, por lo menos vemos que no lo aumenta, según este metaanálisis. No les hago hablar del riesgo relativo y eso, pues lo voy a marear demasiado. Pero básicamente, cuando analizamos en este caso la tasa de invalidez, vemos de nuevo los mismos estudios, el análisis según el metaanálisis, y lo que indica que la movilización ultratemprana no puede reducir la tasa de discapacidad a los 3 meses de evaluado, obviamente la discapacidad en relación con el accidente cerebrovascular. Si pensamos en las complicaciones del decúbito, este trabajo lo que nos muestra después de su metaanálisis es que no existe una relación definitiva entre la movilización muy temprana y la aparición de complicaciones relacionadas con el reposo. Después vemos qué es lo que pasa con la estadía hospitalaria, y acá por ahí se ponen en evidencia los trabajos que nosotros ya vimos, y fíjense que lo que muestra es que según este metaanálisis, las actividades ultratempranas, esas que suceden antes de las 48 horas, podrían estar asociadas con disminución de la estadía hospitalaria, y en relación con las actividades de la vida diaria, también encuentra resultados positivos, y que parece estar asociada con mejores resultados relacionados con esta variable. Es un metaanálisis que de alguna forma lo que hace es resumir todos los estudios que nosotros estuvimos viendo. Si cerramos el tema de los cuidados motores con la evidencia que tiene mucho que cuestionarse, digamos, porque son muchos retrospectivos, otros son encuestas, otros son estudios con chicas poblaciones de pacientes o de poco peso científico, porque no son controlados, son reportes de casos. Sacando así todas algunas conclusiones, tenemos que también abordar el tema de los cuidados respiratorios relacionados con esta población de pacientes, porque es algo bastante importante. Obviamente que en este contexto, la prevalencia de problemas respiratorios en pacientes con patología aguda dependen en muchos casos del tipo de daño que tenga el paciente neurocrítico, y obviamente de la gravedad de la lesión. Sabemos que estos pacientes en particular pueden desarrollar diversas complicaciones respiratorias, que van desde alteraciones de la vía aérea y de la musculatura ventilatoria, hasta problemas intrínsecos del pulmón, como infecciones, embolia pulmonar o en algunos casos distrés. Y si volvemos a recordar las primeras diapositivas, sabemos que una de las 6 N de las medidas de neuroprotección era la normoxemia y la normocapnia, y fíjense el rol que cumplen acá los cuidados respiratorios dentro de esas medidas terapéuticas. Si volvemos a hablar acerca del rol del kinesiólogo dentro de esta área, no hay ninguna duda de que es uno de los referentes relacionados con
los dispositivos de oxigenoterapia, tanto bajo como alto flujo, el manejo, el monitoreo y el control de la ventilación mecánica no invasiva, y también de la ventilación mecánica invasiva. Entonces, en este contexto de los cuidados respiratorios, en esta población de pacientes cumple un rol preponderante. Esta es una revisión del 2022, o sea, de este año, que lo que busca de alguna forma es tratar de recopilar las diferentes intervenciones que pueden suceder en el paciente neurocrítico y cómo pueden llegar a impactar de alguna forma en el sistema nervioso. Si ustedes se ponen a ver acá, se los traje, podemos hacer una clase de cada tema si quieren, pero para que sepan qué rol podría llegar a cumplir el kinesiólogo en estas diferentes intervenciones. Fíjense, para tener en cuenta, que acá está lo de la ventilación mecánica protectora, como el nivel de PIB dicen que son seguros en términos de medidas de neuroprotección, pero que por ahí los volúmenes corrientes pequeños pueden llevar a hipercapnia, y que esta hipercapnia puede producir vasodilatación, y esto aumentar el flujo sanguíneo cerebral, aumentar la presión intracraniana y obviamente generar lesión cerebral secundaria. Fíjense el impacto que también nombra acerca de la posición prona, que puede aumentar la presión intracraneal por disminución del retorno venoso, el rol que cumplan básicamente las maniobras de reclutamiento, ¿sí? Aumenta la presión intratorácica y vuelven a generar el mismo circuito. ¿Qué pasa con la intubación y la extubación en esta población de pacientes? Que la estimulación laringea puede desencadenar tos, y esto aumenta la presión intracraniana a través del aumento de la presión intratorácica. ¿Sí? Son básicamente todas las variables de los cuidados respiratorios que pueden llegar a influir en esta población de pacientes, ¿sí? El conocimiento de cada una de estas intervenciones hace al adecuado manejo en esta población de pacientes. De esta forma se los resumo un poco para no estar hablando de cada uno. Si pensamos básicamente en qué rol cumplen el equipo multidisciplinario de rehabilitación, no podemos no nombrar el rol del fonoaudiólogo. Recuerden que es interconsultado en la mayoría de las terapias intensivas a nivel global acerca de la evaluación de los pacientes que tiene que ver con áreas del lenguaje y de la deglución, siendo esta última por ahí la que requiere un manejo agudo, urgente y definitivo, porque se relaciona mucho con el método de alimentación del paciente, el tipo de dieta que puede llegar a tener, las posturas y maniobras que traten de eliminar los riesgos de complicaciones dentro de la unidad y fuera de ella. En ese contexto, el fonoaudiólogo cumple un rol fundamental. No muchas veces los encontramos porque no es un profesional que esté en todas las terapias intensivas, pero su trabajo al relacionarse con áreas de fisioterapia, obviamente, terapia ocupacional, enfermería, farmacia, nutrición y sin lugar a dudas del personal médico, cumplen un rol importante. Dependiendo del momento donde puede intervenir, va a tener acciones e intervenciones que realizar que son diferentes, pero a los fines prácticos puede hacer intervenciones en el paciente cuando esté intubado, en el paciente cuando empieza el proceso de destete y luego de la decanulación. Sin lugar a dudas es uno de los profesionales que está más presente, por lo menos en nuestro país, en conjunto con los terapistas ocupacionales en el rol de la rehabilitación, y cumplen un rol muy importante. Otro de los profesionales que encontramos en general en la bibliografía al revisar los cuidados críticos relacionados con la rehabilitación son los terapistas ocupacionales. Están muy estrechamente relacionados con nosotros, los kinesiólogos, y en varias revisiones como que se superponen el quehacer de uno sobre el otro. Son profesiones que al estar relativamente recientemente incorporadas a los cuidados intensivos, por ahí se confunde, y en eso como que parte por ahí se explica por ahí sí decirlo, la falta de rigurosidad científica de sus intervenciones, ¿no? Pero las actividades más realizadas por estos terapeutas son intervenciones que se basan prácticamente en las vueltas a las actividades de la vida diaria, ¿sí? Y se relaciona mucho con lo que hacía el paciente previamente a su afección crítica, digamos. Hay varios trabajos ya que dicen que la intervención de estas terapias de terapia ocupacional puede acortar los días de delirium, y esta es un trabajito presentado que básicamente lo que evidencia es que el cuidado habitual, cuando incorpora un terapista ocupacional,
puede disminuir los días de delirio. Como todas las intervenciones, no quiere decir que una profesión por sí sola o una intervención por sí sola condicione el resultado, pero en este caso, el trabajo del equipo multidisciplinario en conjunto o con el valor agregado que tiene la terapia ocupacional puede llevarnos a obtener mejores resultados. Traté de ir rápido para no aburrirlos, y como para ir delimitando le cuento un poco. Esto se los resumí porque el protocolo es más grande, pero si quieren lo charlamos en detalle más adelante. Pero básicamente nosotros tenemos un protocolo de movilidad progresiva, que es el que utilizamos en el hospital, que está diseñado puntualmente para esta población de pacientes, y consiste o se desarrolla de la siguiente forma. Después, si lo quieren charlar en detalle, lo vemos, o si me quieren preguntar algo. Traté de hacérselo más simple porque si no iba a ser muy engorroso. Cuando un paciente ingresa a la unidad neurocrítico y el paciente tiene estabilidad clínica y la autorización médica para poder ingresar al protocolo, este protocolo se inicia. Nuestro protocolo básicamente se divide en pasos, que van del 1 al 11. Estos pasos deben realizarse al menos 3 veces al día, con una duración no menor de 30 minutos, y si el paciente lo tolera, se pasa recién del paso 1 al paso 2. ¿Sí? Esta tolerancia clínica tiene que ver con variables fisiológicas, que las podemos charlar, son muchas, pero tienen que ver con la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el monitoreo de presión intracraniana si es que lo tiene, el estado neurológico, escalas del dolor, delirium, agitación, son varias cosas, pero lo resumí con tolerancia clínica. Si lo tolera, siga al siguiente paso. Como recomendación, en general, estos pasos deben tratar de coordinarse con los momentos de alimentación del paciente, si es que se alimenta. Obviamente, si estamos hablando de un paciente que no se alimenta todavía, no es necesario. Datos a tener en cuenta. Los pasos del 1 al 4 pueden sucederse en pacientes que estén intubados, y obviamente con soporte ventilatorio, y en general estos pasos siguientes que van del 5 al 11, recién, si el paciente está ventilado, lo hacemos en pacientes que estén traqueostomizados. No hacemos caminar a un paciente intubado, ¿sí? Por las dudas, porque muchas veces surge esa pregunta. Si revisamos el paso 1 de nuestro protocolo, está relacionado con la elevación de la cabecera de la cama. El paso 2, elevarla a la cabecera de la cama, pero ya colocándola en posición dependiente, como tratando de descargar peso, en modo silla. Nosotros tenemos camas que son, bueno, como la mayoría de los lugares, que tienen una posición que se llama silla, y que lo que busca es tratar de recuperar la verticalidad. El paso 3 es lo mismo, nada más que ya se sienta completamente el paciente. Ya a partir del paso 4 la cabecera sube a 65 grados. Nuestras cabeceras, como la mayoría de las cabeceras de la cama de terapia intensiva, tiene un medidor del ángulo de inclinación, por eso sabemos eso. Ya las piernas están en posición totalmente dependiente, con los pies contactando en el suelo. Y a partir del paso 5, como dijimos, son aquellos que ya empiezan a descargar peso. El paciente se para y gira y se puede sentar en una silla con ayuda, y obviamente ya el paso 3, el paciente tiene obligación de salir de la cama al menos 2 o 3 veces durante el día, pero que cada una de estas salidas no exceda los 45 minutos. Eso dice el protocolo. Obviamente todos sabemos las limitaciones que esto tiene, pero porque por ahí sentamos a un paciente, vamos a ver otro y el tiempo pasa, pero es la idea. A partir del paso 7, lo que se busca es que el paciente camine. La primera meta son 20 pasos, después son 50, después pasa a hacer 100 pasos y 150, y en el paso 11 lo que se busca de alguna forma es que los pacientes intenten deambular sin supervisión. A ver, quiero ser claro con estas cosas porque por ahí se confunden. Es difícil que en nuestra terapia intensiva los pacientes de alguna forma estén tanto tiempo. A ver, nosotros tenemos unidad de terapia intensiva y unidad de cuidados intermedios, entonces por ahí se confunde un poco, porque tenemos pacientes ventilados en otro sector que no es la terapia intensiva. Entonces, en general, capaz que el paciente cuando supera la etapa aguda, este protocolo lo continúa en otra unidad, ¿sí? Pero en general los pacientes, la mayoría de las veces, por no decir todas o casi todas, se van de nuestra unidad cuando están desvinculados de la ventilación mecánica.
intentamos hacer eso, pero a veces, como tenemos la posibilidad de hacerlo en otra unidad de cuidado, que también aceptan pacientes ventilados, digamos, se continúa su tratamiento en ellos. Pero todos los pacientes que hayan ingresado por un motivo, digamos, neurológico, o que tengan intervención del equipo de neurointensivismo, cuando se movilizan, entran dentro de este protocolo. Así todo, quiero reconocer que independientemente de que esté en este protocolo, dentro de los cuidados de enfermería está la movilización de los pacientes. O sea que básicamente, a pesar de que, por ejemplo, el paciente no se haya ingresado a la mañana y nosotros recién lo ingresamos al protocolo a la tarde, puede ser que ya se haya movilizado varias veces en la cama. ¿Sí? Si quieren, después hablamos en detalle de cuáles son las variables que nosotros tenemos como seguridad o establecidas relacionadas con las variables de monitoreo de los signos vitales y demás. No se los quise poner todo acá porque el protocolo es engorroso, pero básicamente son 11 pasos de movilidad progresiva que suelen comenzar en todos los pacientes, salvo que tenga una indicación médica explícita, digamos, que los pasos del 1 al 4 suelen, si el paciente está ventilado, se realizan, no paramos y no hacemos caminar a los pacientes que estén intubados, y la tolerancia clínica de cada paso es lo que nos permite seguir al siguiente. Con la idea de cerrar un poco, elaborar algunas conclusiones, en resumidas cuentas, hay poca evidencia sólida en esta población de pacientes, así todo, hay algunos datos que por ahí pueden ser el punto de partida para otras cosas más importantes con respecto al peso científico que deberían tener nuestras intervenciones. En resumidas cuentas, sabemos que el paciente neurocrítico tiene características propias que los diferencian del resto de los pacientes, que nuestras intervenciones deberían basarse en base a estas características y no tratar de extrapolar todos los conocimientos de otras poblaciones de pacientes. Relacionado con las barreras para iniciar la rehabilitación, muchas derivan de la falta de conocimiento de nuestras prácticas por todo el equipo de salud. Obviamente también la ausencia de profesionales especializados en el área y la limitación de los recursos financieros forman parte de las barreras. Sabemos que, por el análisis de estos pequeños ensayos, que la movilidad temprana parece tener resultados favorables, pero siempre el paciente tiene que estar médicamente estable. Que los estudios que vimos, si muestran resultados favorables, parecen estar relacionados con la estadía en el hospital, en la terapia, pero lo más importante es que no están asociadas a complicaciones graves, y obviamente los profesionales tanto de la kinesiología como la terapia ocupacional y fonoaudiología, especializados en área crítica, son los que forman el pilar central de la rehabilitación. Sin lugar a dudas que el equipo médico, el equipo de enfermería son un rol indiscutible dentro de la unidad de cuidados críticos, pero de los profesionales relacionados con la rehabilitación es la responsabilidad de crecer en términos de contenido científico sólido para seguir respaldando nuestras intervenciones, y parecería ser que los ejes de estas futuras investigaciones con respecto a la rehabilitación en pacientes neurocríticos siguen apuntando al mismo camino, que son determinar el momento óptimo para iniciar la rehabilitación, determinar la seguridad de la rehabilitación y obviamente la eficacia según el método empleado para llevarla a cabo. Sin más que molestarlos, y disculpen por la cantidad de trabajo que por ahí le puse y los charlamos un poco, traté de ir rápido para no aburrirlos, pero acá finaliza y espero que les sea útil. De lo que quieran hablar, charlemos, que para eso estamos. Hola, gracias Hugo. La verdad, todas las evidencias que acabas de mostrar a todo el equipo, la verdad están presentes varios médicos, varias enfermeras, varios kinesiólogos. Si no contamos con muchos, bueno, fonoaudiología, pero también tenemos psicólogas en todo el grupo. Prácticamente todo un equipo multidisciplinario con quienes realizamos un trabajo, ¿no? De forma interdisciplinaria dentro de la unidad de terapia intensiva. Y la verdad, lo que nos muestra con todas las evidencias, lo que debemos tener claro es el impacto que tiene de la movilización precoz
en los pacientes neurocríticos, ¿no? No está claro en cuanto a la mortalidad, ¿no? Eso es lo que decía, ya, pero sí en cuanto a la funcionalidad de los pacientes. Pero para ello también decía que hay ciertas barreras que quizás nos toca superarlos realizando quizás algunas capacitaciones, orientaciones para el manejo del paciente crítico. Si bien la evidencia nos muestra de que la movilización precoz trae muchos beneficios en el paciente, pero muchas veces existen barreras, como usted decía, de que un paciente neurocrítico tiene varias conexiones, eh, varias conexiones que ayuda la misma monitorización de estos pacientes, pero al realizar una movilización, muchas veces estamos como en el temor de que probablemente tengamos algún accidente de retiro de alguna vía, etcétera. Entonces, aparte de tener conocimientos sobre el manejo de estos pacientes, pues es bueno tener el expertise, la experiencia del manejo de esto mismo, ¿no? De estos pacientes. Y no solamente del kinesiólogo, sino de todo el equipo multidisciplinario. En este caso, sobre todo los que estamos de cerca, dándole seguimiento de enfermería, que realiza el baño constantemente a los pacientes durante el aseo. Ya el kinesiólogo, obviamente, cuando inicia la movilización precoz, sobre todo cuando va a iniciar a progresar la sedestación, etcétera. Y los médicos también. El médico, sobre todo, ya conoce a todo su equipo. Supongamos que si su equipo de kinesiólogos o de enfermería está bastante entrenado, entonces el médico lo que yo creo que va a hacer es recomendar la kinesioterapia o rehabilitación desde mucho más temprano. Y si su equipo de kinesiólogos todavía le falta algún tipo de entrenamiento, probablemente el médico indique el inicio de la rehabilitación un poco más tarde, de modo que el paciente logre conseguir una mayor estabilidad o algo así. Entonces, todo esto son algunas barreras que va a impactar, como usted decía, en cuanto a la funcionalidad, porque en mortalidad no sé si va a haber muchos cambios en estos pacientes. Bien, y algo que también resaltaba, la intervención de fonoaudiología. Y muchos pacientes de estos van a llegar quizás no van a llegar a ser destetados en su debido momento y llegan a una traqueostomía y estos pacientes por el tiempo de ventilación mecánica incluso va a presentar quizás alguna alteración en la parte de la deglución, la fonación, etcétera. Entonces, la intervención yo creo que precoz de fonoaudiología también juega un papel importante para que se pueda realizar una intervención de forma temprana y poder lograr conseguir algunos resultados de forma temprana y progresar, por ejemplo, a una decanulación, porque muchas veces el paciente ya cuenta con todos los criterios para poder retirar la cánula, pero tenemos muchas veces una barrera de que todavía el paciente no logra hacer deglución por el tiempo que he estado con el balón de CAF inflado y no se le ha estado estimulando quizás las cuerdas vocales, no se hizo algunas pruebas de fuga, etc. ¿No? Y el trabajo terapia ocupacional también, lo acabas de mencionar, terapistas ocupacionales que no los tenemos nosotros, pero también veo que juega un papel importante en la intervención, ¿no? Y psicología, obviamente. Usted sabe que los pacientes muchas veces se encuentran traqueostomizados en un inicio e intentan realizar una comunicación con el mismo personal de terapia intensiva, con enfermería, el médico, kinesiólogo, incluso con los familiares. Entonces, una desesperación de parte de los pacientes de, de cuando intenta decir algo no poder entenderlos. Entonces, estos pacientes normalmente nos ayudan con la parte de la intervención de psicología para de alguna forma poder lidiar, no sé, un poco la ansiedad, etcétera, ¿no? Incluso la desesperación de la misma familia que normalmente al estar frente a su familiar, la preocupación es que el paciente intenta decir algo, pero yo no logro entenderlo, ¿me entiendes? Eso, no sé si alguien más quisiera comentar algo, hacer alguna pregunta. Bueno, acá vamos a leer algo. Hay una pregunta, el público dice,
Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Nos dicen, ¿no? Al tener el manejo multidisciplinario, kine, fonoaudiología y ocupacional, en el post alta de UTI, ¿podemos organizarnos? ¿Qué nos recomienda? Creo que va a direccionar a los pacientes que ya son dados de alta de terapia intensiva. En los pacientes que son dados de alta de terapia intensiva, sala o cuando se va a domicilio, ¿cómo podemos organizarnos para poder darle seguimiento a estos pacientes? ¿Qué nos recomienda? Creo que salió Hugo. Alul. Se desconectó, creo. Vamos a esperar un momentito hasta que vuelva a ingresar. No sé si quiere comentar algo, Roberto. Sí, esperemos que se conecte a ver un ratito. Hugo, pero interesante el tema, la verdad que muy importante. Y en los trabajos que mencionó y de mayor número, en el cual mencionaba estos pacientes que claro que no estaban en el área crítica, pero es muy importante también mayor investigación y trabajos individualizados, ¿no? Sabiendo muchas veces ya más o menos el pronóstico, porque hay algunos trabajos igual que hablamos del pronóstico del paciente que ya más o menos, de acuerdo al tipo de lesión, vas a saber qué secuelas va a tener el paciente, entonces el tratamiento va a ser diferenciado, ¿no? Individual. Entonces, con lo que mencionaba desde la movilización precoz, tiene que ser más individualizado y obviamente se necesitan más estudios para poder tener un mayor sustento. Me dice que le sacó el Zoom, que le sacaron el Zoom, está intentando entrar otra vez. No sé si lo pueden aceptar, si es que está ingresando. ¿Quién está de anfitrión? Hugo, ¿no está el anfitrión? A ver, voy a ver. La clínica Fulanini, ¿quién está agregado con clínica? Debe ser Hugo. Hugo, o de la... Voy a intentar llamarlo ya. Un segundo. Bien, aquí le estoy escribiendo que intente ingresar otra vez. Bueno, Johnny, Roberto, buenas noches a todos los colegas, enfermeras, licenciados, los médicos de la terapia. Entonces, estos pasos que estamos dando en la movilización del paciente neurológico, Hugo, Roberto, creo que ya hemos tenido charlas anteriores de nuestro protocolo de movilización precoz, pero ahora ya enfocado desde el punto de vista neurológico. Muy importante es, creo, el rol del kinesio, la enfermera, el médico, ocupación que no tenemos, pero una audiología también. Este manejo integral que estamos empezando a tener, si bien los pacientes neurológicos vienen de forma esporádica, nuestros servicios son, y tenemos una terapia polivalente,
tenemos que empezar a definir, digamos, cuándo ya está el fonoaudiólogo, los tiempos de intervención de ellos, de nosotros de movilizarlo. Y eso en cierta forma va a mejorar nuestra estadía de paciente neurológico en la UTI, ¿no? Y creo que, bueno, es el papel que todos tenemos en esto. Estamos dando esos pasos que de a poquito van a consolidar que nuestra terapia ya tenga incluso el kinesio turno nocturno. Vamos a tratar de implementar eso. Ya lo estamos empezando a elaborar una guía del fisioterapeuta en la noche. Entonces, creo que eso también va a hacer que el paciente ventilado o los pacientes de la terapia intensiva tengan el apoyo de kinesio en el turno nocturno, ¿no? Así es, ya lo tenemos otra vez ya Hugo. Hugo ya lo tenemos otra vez en línea. Bueno, Perdón, acá Hugo. todo anda mal, por eso. Internet Bueno, no es la excepción, digamos. claro, no hay problema. No, le estábamos comentando ante, bueno, tu ausencia, de que estamos cada vez nosotros reforzando el trabajo dentro de la unidad de terapia intensiva, en realidad de todo el equipo, y para ello pues estamos haciendo este tipo de formaciones, de capacitaciones para su abordaje, ¿no? En este caso relacionado con la intervención del paciente neurocrítico. Y al mismo tiempo le comento que estamos ya de a poquito ampliando el trabajo de kinesiología para turnos noches. Tenemos que planificar qué tareas que vamos a realizar en la noche, como ya lo hacen por allá, ¿no? Ustedes no son mismas tareas quizá en el día, quizás se realizan muchos abordajes y en la noche está un poco más limitado porque los pacientes pues en la noche duermen, pero hay ciertas tareas que uno debe realizar y monitorizar todo el tiempo en estos pacientes. Y esto obviamente tiene un impacto, yo creo que sí, bastante sobre la estadía del paciente en la unidad de terapia intensiva, tiempo de ventilación mecánica, y yo creo que también en cuanto a mortalidad, ¿no? Evitando quizá algunas complicaciones. Según su experiencia, Hugo, le quería comentar, mira, la literatura nos habla sobre movilización precoz, quizás lo más antes posible, no sé, dentro de los 40 o antes de los 48 horas, etcétera. Pero muchas veces vamos a estar frente a algunos pacientes con algunas situaciones, quizá con cuadros clínicos que quizás no estén estables, que continuamente se encuentran inestables, y que esa inestabilidad dura varios días, 4 o 5 días, ¿no? Yo qué sé yo. ¿Será que se lo puede considerar movilización precoz? Porque no se ha escuchado esa, no una discusión, sino esa recomendación que decían algunos, que quizás debería llamarse como movilización oportuna o algo así, como que haciendo entender de que una vez que el paciente cumpla con todos los criterios, según protocolo, o los semáforos, ¿no? Para inicio de tratamiento podríamos iniciarlo, pero no siempre va a ser dentro de las primeras, no sé, 48, 72 horas, probablemente sea después de 5 días. Sin lugar a dudas. Yo creo que todos tenemos, los que trabajamos en la terapia, el concepto de que el paciente tiene que estar en condiciones. O sea, y en general eso tiene que ver con algo innegable, que son sus funciones vitales, digamos. Y cualquier intervención relacionada con la rehabilitación puede llegar a poner en riesgo las funciones del paciente, no se realizan. Entonces, en general, cuando uno habla de estabilidad clínica, ahí es donde entra todo ese combo de medidas que nosotros sabemos en base al conocimiento de la fisiología, de qué es lo que le pasa a los pacientes, qué es un paciente que realmente está inestable, cuál es el paciente que corre riesgo de vida, que hay ciertas intervenciones que se postergan, digamos. Pero sin lugar a dudas, no todos los pacientes se van a movilizar dentro de las 48 horas, y por eso están como las excepciones del protocolo. Pero sí, concuerdo, debería, o sea, cambiar el concepto para que no sea movilización temprana, sino una movilización basada en objetivos, digamos. O sea, y la movilización oportuna, si tiene en cuenta que primero debe el paciente estar estable y todas aquellas intervenciones tienen que sopesar, digamos, o sea, ¿qué es lo que yo le voy a dar al paciente? Bueno, y el riesgo de mi intervención
básicamente se ve superado por los beneficios de la misma. O sea, básicamente yo tengo que poner en la balanza y ver básicamente si mi intervención le genera mayores beneficios que riesgos. Y la rehabilitación en general, es más, si nosotros volvemos como a la pirámide, digamos, de los cuidados en salud, fíjense que la rehabilitación siempre está dentro del tercer escalón, digamos, por así decirlo. Si tuviésemos una pirámide, siempre la rehabilitación es como que parecería estar casi a lo último. Y cuando pensamos en el área crítica, va a haber momentos que vamos a tener que movernos sobre esa pirámide, y va a haber momentos donde podemos actuar en el momento agudo, como por ejemplo nosotros en el hospital, tenemos un kinesiólogo 24 horas que está en la guardia externa, y en general ese profesional recibe pacientes en estado agudo. O sea, básicamente viene un paciente con insuficiencia respiratoria, se le coloca ventilación invasiva, si hay que intubarlo, el kinesiólogo está ahí. Entonces es una primera instancia y brinda medidas de soporte vital. Pero también nos adaptamos cuando sabemos que no es nuestro momento para generar nuestro aporte, digamos. Entonces, sin lugar a dudas, creo que eso es fundamental. Tratar de ver en qué momento mi intervención puede generar el mayor beneficio para el paciente. Y volviendo a lo que me dijiste antes, que yo por una cuestión de, lo pensé, vos sabés que dentro de la presentación iba a incorporar el valor que tenía el entorno familiar en la recuperación de los pacientes, y dentro de ese valor del entorno familiar entraba a jugar un rol preponderante la psicología. Porque es real, las principales dificultades que en general suelen aparecer en esta población de pacientes es cuando el grupo familiar tiene como dificultades para de alguna forma entender determinadas situaciones, y es ahí donde el aporte de la psicología dentro del equipo de trabajo toma un rol fundamental, porque están preparados desde su formación básica para tratar de darle herramientas al grupo familiar para poder comprender y sobrellevar la situación, que capaz que nosotros, como nuestra formación es diferente, no tenemos esa capacidad, a pesar de que escuchamos y sabemos comprender, ¿no? Con una cuestión de empatía. Así es. Y nada, quería que nos pueda dejar quizá en claro, muchas veces los kinesiólogos ya entendemos a qué nos referimos movilización, porque muchas veces quizá la misma realidad de nosotros, o tema acostumbrado a movilización, algunas pudieran entenderlo de movilizar los dedos, los pies o algo así, porque realmente cuando hablamos de movilización estamos tratando de decir de poder incorporarlo lo más antes posible a la verticalización a los pacientes. Por ejemplo, si bien hablaba, nos daba un protocolo de movilización precoz, unas puntuaciones de 11 puntos. Las primeras puntuaciones de 1 a 4 más o menos va dirigido en pacientes que probablemente todavía estén inconscientes con algún nivel de sedación, y obviamente esos pacientes se lo va a realizar un posicionamiento quizá en semi-Fowler con elevación de 30, 40, 45 grados. Pero ya una puntuación arriba de 5 ya son aquellos pacientes que ya con cierto nivel de conciencia más despierto, que se lo va a llevar ya un poco más a la verticalización, a 65, 90 grados, es decir, a la sedestación. Por ejemplo, sedestación en cama, sedestación a la orilla de la cama, ya sedestación fuera de la cama, incluso ya ir incorporándolo, ¿no?, a la bipedestación. A eso le llamamos movilización, porque muchas veces quizá esperan a que su kinesiólogo lo ingresemos, le movilicemos los deditos, levantemos los brazos. Más que todo, a eso se refiere, ¿no? No sé si nos puede comentar algo para que quede claro qué tipo de movilizaciones nos estamos refiriendo a nosotros. Sin lugar a dudas. Es real, cuando nosotros pensamos en movilización, es movilización basado en objetivos funcionales. O sea, básicamente es tratar de implementar todas las herramientas relacionadas con la rehabilitación y la terapia física para tratar de que ese paciente vuelva a realizar las funciones que nos caracterizan a todos, que son las de las actividades de la vida diaria. Pero principalmente es recuperar la verticalidad, tratar de cargar peso y obviamente la deambulación, la marcha. Esos son los objetivos basados en funciones. Y cuando esos objetivos basados en funciones no se pueden llevar a cabo, por bien lo dijiste, por el entorno o el contexto clínico del paciente, ya sabemos que incluso en pacientes sedados, la movilización
pasiva, por así decirlo, que es todo lo que tiene que ver con rango de movimiento de las articulaciones, es beneficioso para el paciente en varios aspectos, no solo en el cuidado o en la prevención de las úlceras por presión, sino también ha demostrado resultados en la pérdida de masa muscular de los pacientes. O sea, si no puedo hacer nada relacionado con los objetivos funcionales, la movilización de las articulaciones del paciente es una intervención que se puede realizar, pero no es que el paciente se puede sentar, puede caminar todo, y yo como kinesiólogo voy a entrar a movilizarle las articulaciones. No, priorizamos siempre las funciones. Dentro del espectro de la movilización siempre se prioriza el trabajo activo, o sea, el trabajo por parte del paciente, y nosotros podemos trabajar en general guiando ciertos ejercicios relacionados con la rehabilitación o compensaciones que puede llegar a hacer ese paciente por el estado clínico en el que se encuentra, digamos. Pero siempre nuestros objetivos son basados en funciones. Sentarse al borde de la cama, transferirse a la silla, descargar peso en bipedestación, el control del equilibrio, el desplazamiento. Lo que pasa es que muchas veces en el entorno de los cuidados intensivos eso por ahí se ve un poquito más comprometido por una cuestión de espacio, ¿sí? por el estadio del paciente más que nada. Pero siempre basado en funciones, ¿sí? En cuanto a su experiencia, usted sabe que hay muchos pacientes, bueno, nos va a tocar realizar este tipo de tareas de rehabilitación motora, pero también comentabas que también el kinesiólogo va a realizar algunas tareas como la parte como la parte respiratoria, y un abordaje muy amplio, manejo de ventilación mecánica, etcétera. Y probablemente nos tome mucho tiempo poder realizar un abordaje respiratorio y motora cuanto a rehabilitación en un paciente. Y sé que en algunos países cuentan con terapeutas respiratorios y terapistas físicos. Hay dos profesionales que intervienen en estos pacientes. Entonces, en Argentina creo que la realidad es distinta, creo que es el kinesiólogo que realiza un abordaje tanto respiratorio y motora. No sé si conoce alguna institución donde probablemente exista kinesiólogos respiratorios nomás que realicen tareas respiratorias y motoras. Y al mismo tiempo, ¿qué recomiendas? De que se precise dos profesionales, uno que se dedique a la parte respiratoria y a la motora o ambas. Qué buena pregunta. Si vos me preguntabas, Johnny, esto hace un par de años, yo estudié en la universidad pública y me formé en el ámbito sanitario público, digamos, y en general, en ese contexto, el kinesiólogo hace todo, digamos, en nuestro país. O sea, el kinesiólogo aborda todo lo que puede y cuanto más mejor, digamos. Porque si tiene que, o sea, en realidad uno va y si el paciente está ventilado, trata de negociar o charlar o debatir la estrategia ventilatoria, revisa la placa de tórax, la tomografía, el estado ácido-base, mide mecánica ventilatoria con su monitoreo básico y avanzado, y a su vez si lo tiene que sentar, hacer ejercicios, bipedestarlo y acompañarlo al baño, también lo va a hacer. O sea que en general el combo viene completo. Hay instituciones que están tratando de separar eso, pero básicamente se ven influenciadas por lo que sucede en otros países. En el hospital italiano, por ejemplo, nosotros formamos parte de la sección de cuidados respiratorios. O sea, hay kinesiólogos que forman exclusivamente parte de la sección de cuidados respiratorios. O sea, básicamente se encargan principalmente de todo lo que tenga que ver con la ventilación mecánica, el manejo de las interfaces, dispositivos de terapia de alto flujo, ventilación no invasiva, y ese es su fuerte, digamos. No quiere decir que yo vaya a intervenir en un paciente y no esté formado para movilizarlo, para sentarlo al borde de la cama o para hacerle una transferencia a un sillón o hacerlo caminar. Pero en general, todas nuestras intervenciones van apuntadas a eso, a utilizar herramientas validadas de monitoreo y valoración de la mecánica respiratoria, tomografía de impedancia eléctrica, la aplicación de óxido nítrico, ecografía pulmonar, ¿sí? Obviamente lo que hablamos de todo lo que tenga que ver con la ventilación mecánica, interfaces y ventilación invasiva y oxigenoterapia de alto flujo. Todo eso en el contexto de la terapia intensiva. Y tenemos un equipo que es de los cuidados motores. La sección de rehabilitación y cuidados motores son kinesiólogos que forman parte de otra sección dentro del hospital y que se encargan básicamente de eso, de la rehabilitación exclusivamente.
ellos por ahí, los que visitan el área crítica, porque en general son pocos, no son muchos, lo hacen en diferentes turnos, y en general se abocan a los pacientes que por ahí nosotros evaluamos y vemos que necesitan mucho de la rehabilitación motora. O sea, como que no es que trabajamos separados, en general siempre tratamos de estar comunicados, porque incluso muchas veces vamos a atender el paciente y vamos juntos. O sea, yo hago mi trabajo y entre los dos, todos sabemos lo que es movilizar a un paciente que está polineuropático, es difícil, y si lo queremos hacer parar los primeros días también es complejo, entonces si somos dos mejor. Pero en resumen, dentro del hospital sí, hay una sección de cuidados respiratorios que está relacionado exclusivamente con eso, con todo lo que hablamos, y hay una sección que son cuidados motores. Pero si me preguntás, en Argentina no es lo que sucede. Esto viene de la mano de que el hospital está regulado a través de normas que vienen de Estados Unidos, y básicamente para poder aprobar todas las certificaciones, tiene que cumplir con esos estándares, digamos. Pero si vos vas a la mayoría de las instituciones, el profesional hace todo, ¿sí? Todo lo que puede y con las herramientas que tiene. Si me preguntás a mí, obviamente, ser especialista en un área te da muchas ventajas, pero no tenemos que perder de foco que el paciente es un todo. O sea, en general como profesionales, tenemos que saber un poquito de todo y ser especialistas en nuestra principal materia, digamos. Claro que sí, concuerdo contigo que Roberto nos quiere decir algo. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Gracias por Hola siempre Roberto, ¿cómo andás? participando en todos estos eventos. Excelente, excelente. Ese punto y la pregunta de Johnny, que varía, tú ya lo habías mencionado a- hace un momento, en el cual va a variar en cada situación, en cada país, en cada hospital. Como tú dices, ustedes se basan en normas de Estados Unidos, justamente en la institución donde tú trabajas, y tal vez la realidad de México, donde hay un terapeuta respiratorio, tienen un fisioterapeuta que se va a encargar de la parte motora, y en realidad llaman al terapeuta respiratorio como una interconsulta. En realidad no es que está todo el tiempo en el área crítica, porque tiene que abarcar piso, tiene que abarcar las otras áreas. Eh, También en Chile, por otros colegas, sé que tienen igual, como tú mencionabas, un kinesiólogo que se va a encargar de la parte respiratoria, el otro kinesiólogo de la parte motora, y eso siempre hay que tratar de coordinar por el hecho de que tal vez está en proceso de destete, entonces tal vez llegó antes el kinesiólogo a movilizarlo, tal vez hasta cansarlo, luego llegas tú, haces las pruebas de desvinculación o del destete, toca bañarlo al paciente. Entonces son varias cosas que, como tú decías, coordinadas, pero siempre va a variar de acuerdo a la institución. En nuestro caso, igual, como tú dices, todavía hacemos, claro, la parte ventilatoria, la parte motora. Entonces, pero eso vamos a ir cada vez un poco eso mejorando, pero siempre tendría que ser más o menos como tú dices, llegar con el que va a ser la movilización, y para que sepan más o menos qué carga, por decirlo así, vamos a trabajar con el paciente. Y Sí, otra cosa, sí. Sí, decime. Hugo, dentro eh, fuera de la movilización precoz, el fast hug, que es el abrazo fuerte, donde más bien fuera de los estudios que hablabas de movilización precoz, porque siempre, como tú mencionabas, en el caso de que vamos a tener pacientes muy secuelados, que vamos a saber el pronóstico de ese paciente, ya sabemos, no va a ser, tiene que ser individualizado, porque no, como decía igual Johnny, no vamos a entrar y movilizarlo al paciente, y movilizarlo, moverle los deditos, sabiendo que pensando en la funcionalidad de ese paciente, uno que va a estar secuelado a uno que va a tener mejor pronóstico en la parte funcional. Entonces, ahí entramos en ese protocolo de FAST-HAL, que es, por decirle, de la sedación. Entonces ya entramos como más de la parte ventilatoria, hacemos otro tipo de intervención, ¿no?
Sí, siempre tal cual. Todas las intervenciones tienen que ser individualizadas y priorizar, como que siempre termina como siendo lo mismo, ¿no? Poniendo en la balanza y ver cuál es el mejor momento para el paciente y relacionar la intervención que yo le propongo en relación a cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos. Obviamente el recurso humano y la rehabilitación no está exento de eso, es un recurso limitado, ¿sí? Y yo también, si tengo que elegir, digamos, voy a tener que tratar de implementar herramientas de selección. O sea, por ejemplo, si yo soy el único profesional que está en la terapia intensiva y capaz que se me va a complicar movilizar a todos los pacientes y a su vez hacer el monitoreo de todos los pacientes y ponerlos a hacer un ensayo de ventilación espontánea para ver si lo puedo extubar o no, tratar de cambiarle la máscara de ventilación invasiva porque esta no le funciona. Entonces, en general, en ese trajín de la actividad cotidiana, terminamos seleccionando las intervenciones que hacemos. Lo ideal sería que a mi entender, que todos los pacientes que requieran algún tipo de intervención relacionada con la rehabilitación tengan la oportunidad de acceder. Después, que el profesional que se encarga de realizarla, que adecue la intervención según medidas de evaluación estandarizadas para ver cuál es la mejor intervención para ese paciente y en ese momento. Pero deberíamos apuntar todos a que no quede ningún paciente que tenga, por más que sea un beneficio menor en comparación al otro, sin recibir la atención que necesita, porque suponemos que el pronóstico no va a ser tan bueno como el paciente que tengo al lado. Sacando eso, tengo que ser realista, y es real que muchas veces terminamos en general haciendo eso. O sea, como priorizando determinadas cosas, porque no podemos llegar a hacer todo, como le pasa a cualquier profesional de la salud cuando se ve sobrepasado por la tarea que tiene que realizar, digamos. Pero bueno, me parece importante eso, tratar de que ningún paciente se quede de alguna forma sin recibir la atención que merece. Que intentemos llegar a ese lugar, digamos, y a ese objetivo. Bueno, creo que ya no queda ninguna pregunta del público. Y nada, estuvo muy interesante su intervención, incluso la charla, la interacción entre nosotros. Y la verdad de esto estamos rescatando mucha información y nada. No creo que haya más preguntas del público, alguien que quiera preguntar. Pero bueno, yo creo que ya con esto damos por concluido. Nomás darte las gracias, agradecerte por haber bueno, participado, por aceptar, ¿no? En darnos y orientarnos y pasarnos un poquito de información en cuanto a evidencia, que fue bastante. Y bueno, nada, simplemente gracias, y yo creo que va a haber otra oportunidad, quizás tengamos que abordar otros temas, porque la verdad el tema del trabajo de kinesiólogo es bastante amplio, como tú mismo lo decís, es bastante amplio. Nada más, decirte muchas gracias, y bueno, no sé si quieres decir algo para despedirte. Bueno, primero ¿Ya? que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre trabajar con ustedes. La verdad que a pesar de la distancia, en general se logra un intercambio de ideas y de conocimiento que es provechoso para todos, así que siempre es un placer. Y sí, sin lugar a dudas, siempre hay más por averiguar, más por investigar y más por conocer. Así que para lo que sea y en el momento que sea, no duden en volver a contactarme, que yo para eso estoy. Y obviamente de los dos lados. Así que si ustedes necesitan algo y si yo necesito algo de ustedes, no dudaré en avisarles. Así que nada más que agradecerles. Y bueno, el que necesite alguna cosa, recuerden que en la presentación les dejé mi mail, les puedo enviar la clase o los artículos que utilicé para realizar la presentación, así ustedes sacan sus propias conclusiones. Bueno, nada, el público le dice gracias, excelente ponencia. Y bueno, entonces hasta otra oportunidad. Bueno, chao, chao, hasta Hasta luego. luego, buenas noches para Chao, todos, chao a saludos. todos. Muchas gracias. Buen descanso. Chau, Chao, chau. chao. Buenas noches, Hasta luego. gracias. Buenas noches, saludos.